Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Osvaldo de Felipe, soy docente de financiera. Junto a Emilio Guachi, Juan José y Mónica García vamos a estar desarrollando los ejercicios prácticos del turno tarde de matemática financiera. Y bueno, yo hoy voy a comenzar con la clase para lo que es el régimen de interés compuesto, que es el ejercicio número 2, los ejercicios que arrancan con el número 2 de la guía de trabajos prácticos, pero previo a eso, algún repaso de la presentación de la asignatura para que tengamos en cuenta, ¿sí? Obviamente nos encontramos dentro del primer eje temático, que son operaciones simples. ¿Y por qué hablamos de operaciones simples? Porque nos seguimos refiriendo a mover en el tiempo a un solo capital, es decir, o en una operación de capitalización que vamos del presente al futuro, o del momento n, que es el futuro, lo traemos al momento cero y hablamos de una operación de actualización, ¿sí? Dentro del PTD de la asignatura, el plan de trabajo docente, que lo encuentran en la primera parte de la guía de trabajos prácticos, tenemos el programa analítico del capítulo que nos toca en el día de hoy, ¿sí? Donde tenemos lo que es la capitalización compuesta, donde vamos a tener obviamente que aprender la fórmula del monto y las fórmulas derivadas. ¿Esto qué implica? Que la fórmula del monto vamos a poder calcular otros elementos intervinientes en la fórmula. El análisis de la función, la representación gráfica, esto es algo muy importante en teoría, que es cómo se comporta el interés simple e interés compuesto. Variaciones de la tasa de interés, qué pasa cuando tengo un régimen de capitalización, actualización con variación de tasa dentro del plazo. Vamos a ver en una clase más adelante la posibilidad de calcular tasa media y tiempo medio. Vamos a poder evaluar el tiempo necesario para que un capital se convierta en múltiplo de sí mismo, un tiempo necesario para que dos capitales colocados a distintas tasas produzcan el mismo monto, el concepto de interés periódico, generalización de la fórmula del monto cuando cambia el periodo de capitalización, que esto lo vamos a ver más adelante, cuando nos adentremos en el punto número 6, que es tasas, y vamos a poder hacer una comparación analítica y gráfica entre los distintos sistemas, ¿sí? Siempre es importante saber el programa de la asignatura, ¿sí? Para saber cuáles son los objetivos, más allá de los objetivos específicos de cada ejercicio o de cada capítulo, ¿sí? Bien, hecho esta breve introducción, vamos a pasar a ver los objetivos específicos del tema que nos toca hoy. Como les decía, vamos a ver los objetivos particulares o específicos del ejercicio que nos toca hoy, de los ejercicios que nos toca hoy, perdón. Tenemos dentro de la guía de trabajos prácticos, página 12, arrancamos con lo que es régimen de interés compuesto, que son los ejercicios que arrancan del 12 en adelante. Ya vieron seguramente el material pertinente a los ejercicios de interés simple, que son los que arrancamos en la guía número 1. Y acá tenemos, ¿cuáles son los objetivos particulares? El primero, distinguir conceptos de capitalización y actualización referidos a un solo capital. Determinar el interés, el descuento, las tasas pertinentes y sus relaciones. Y ejercitar, que este es el más importante, ejercitar a través de la exposición y explicaciones en clase de los ejercicios a desarrollar y mediante el trabajo que efectúen el estudiante, es decir, ustedes, esto es clave, con cada uno de los ejercicios propuestos. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer en el desarrollo de las clases, vamos a hacer los ejercicios de la guía, la gran mayoría, y tienen que ser ustedes, para poder internalizar los conceptos y obviamente tener dudas, tratar de desarrollar los ejercicios propuestos, que además, los mismos, se encuentran las soluciones subidas en el campus, ¿sí? O sea que traten de desarrollar el práctico, traten de enfrentarlo como quien diría, y cuando vayan teniendo inquietudes, bueno, trataremos de canalizarlas o a través de un foro o un chat, o yo después al final de esta clase les voy a dejar mi email personal para que cualquier duda, consulta la puedan realizar por correo electrónico, ¿sí? Bueno, analizados los objetivos particulares, vamos a hacer un breve repaso de la teoría. En realidad no es un repaso, es una mención. Esto es muy importante, obviamente previo al desarrollo de todos los ejercicios prácticos es fundamental que tengan un repaso de la teoría y que la tengan bastante fresca, ¿sí? Con lo cual es clave
también ver el material que está en el campus teórico, sobre todo bueno, en este momento que estamos atravesando de coyuntural bastante raro para lo que es el desarrollo de matemática financiera. La virtualidad para matemática es complicada, pero bueno, trataremos de llevarlo adelante. Por eso una breve síntesis. Nosotros vamos a adentrarnos ahora a lo que es el interés compuesto. Del material de cátedra que ustedes tienen, hay un módulo que es importante que lean, es importante que lean todos, pero es importante que vean la parte final sobre todo de uno que se llama Cuestiones Introductorias de Matemática Financiera, que es el módulo 0, en donde al final nos trae los conceptos y las relaciones de interés simple y compuesto y el concepto de marcha progresiva de los intereses en ambos sistemas. ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, el interés compuesto es cuando los intereses producidos al final de cada periodo se suman al capital inicial para devengar nuevos intereses. Es decir, a diferencia de interés simple, en donde tenemos un rendimiento decreciente y una cuota de interés constante, en el régimen de interés compuesto lo que tenemos es que al finalizar cada periodo de capitalización, es decir, cada periodo P, le vamos a poder poner, los intereses que nosotros generamos por poner ese capital a una tasa de interés se suman al capital para el capital y el interés devengar nuevos intereses. Estos periodos, como bien dice acá, se denominan periodos de capitalización. Y la tasa de interés, esto es clave, remarco esto es clave para poder desarrollar interés compuesto. La tasa de interés debe estar referida a la amplitud del periodo. Es decir, que debe haber también sincronismo. Y por favor, grabemos este concepto de sincronismo cuando hablemos que tiene que haber sincronicidad entre plazo y tasa para poder resolver. Hasta tanto nosotros nos adentremos en el ejercicio de tasas y desarrollemos tasas, que viene más adelante en matemática financiera, para poder resolver los regímenes de interés compuesto, todos los ejercicios, vamos a tener que trabajar sobre este concepto que es sincronicidad, que ahora lo vamos a empezar a desarrollar con los prácticos. ¿Qué hablamos de sincronicidad? Bueno, es decir que la tasa de interés tiene que estar en el mismo periodo de tiempo que el plazo. Es decir, si hablamos de tasa anual, el plazo que viene a ser el periodo de capitalización lo vamos a expresar en términos anuales. Si hablamos de una tasa de interés bimestral, el plazo de la operación la vamos a expresar en bimestres. Es decir, tiene que haber sincronicidad entre la tasa y el plazo de la operación o el periodo de capitalización, ¿sí? Es decir, que tiene que coincidir esta amplitud. ¿Por qué remarco esto tanto? Porque es clave para poder aplicar la fórmula de monto, que ahora vamos a ver de dónde viene, para poder resolver los ejercicios de interés compuesto. Entonces, dicho esto, tenemos que, utilizando la misma simbología que interés simple, salvo para la determinación del monto, se determina el monto de interés compuesto, que se lo denomina como C de capital, subíndice N, que es para expresar el momento N. Esto significaría que es el capital expresado en el momento N, el capital expresado en el momento N, que a diferencia de interés simple, la fórmula del monto, el monto se expresaba con una M. Y esto viene, la fórmula del monto, de lo que es la marcha progresiva de interés en el régimen de interés compuesto, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. Como veníamos diciendo, nosotros acá tenemos la marcha progresiva de interés compuesto, donde vamos a tener los periodos, aquí a la izquierda, donde está expresado el periodo P de 0 a 4, el periodo P y el periodo N, el capital inicial de cada periodo, es decir, con lo que arranco en cada periodo, los intereses periódicos y lo que determina o lo que termina siendo el monto en términos algebraicos, ¿sí? Ustedes ven acá que no hay números, solo letras. Con lo cual acá lo que demostramos es la marcha progresiva del interés compuesto. Y acá es lo que nos muestra es cómo funciona el régimen de interés compuesto, que esto es importante. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, para tratar de entender, en el periodo 0, que es cuando arrancamos, ponemos un capital en una entidad financiera que nos va a pagar un interés, y el interés periódico en el momento 0 es ninguno. ¿Por qué? Porque tiene que pasar el tiempo para generar interés. Es decir, que el monto en el momento 0 va a ser igual que el capital inicial, es decir, el capital en el momento 0. Pasado un periodo,
vamos a tener que el capital inicial, ¿cuál va a ser? El monto del periodo anterior, ¿sí? Es decir, que el capital inicial de un periodo P cualquiera siempre va a ser el monto del periodo anterior. Y acá lo que tenemos entonces es el capital inicial y ahora ¿qué vamos a tener? ¿Cómo calcular el interés periódico? Y el interés periódico en el régimen de interés compuesto, ¿cómo es? Es el monto del periodo anterior, por eso P menos 1, por tasa de interés. Entonces, siguiendo eso, cómo funciona el sistema, tenemos cuál es el capital o el monto del periodo anterior, C sub 0, y lo multiplicó por la tasa de interés. Es decir, que el monto ahora pasado el periodo 1 a qué va a ser igual. Si yo sigo esta fórmula va a ser igual al monto reunido en el periodo anterior más el interés periódico, que es lo que está acá. Es decir, el capital del periodo anterior por tasa de interés. Si yo sumo estas dos cosas, que voy a tener el capital inicial, que está acá, más el interés periódico, que es este que está acá. Y acá yo puedo operar de la siguiente forma. Acá ¿qué se repite? Se repite el capital inicial. Por lo cual puedo sacar factor común el capital inicial y puedo tener un factor de capitalización de un periodo. Lo que obtengo es eso en realidad. Donde tengo que el capital inicial en el periodo 1 por 1 más i va a ser igual al monto del periodo 1. Y así sucesivamente lo puedo ir haciendo con todos los periodos P, en donde voy a tener que el capital inicial, por ejemplo, del periodo 2 va a ser igual al monto reunido en el periodo 1. Ustedes ven acá, C sub 0 por 1 más i. El monto reunido en el periodo anterior, C sub 0 por 1 más i. ¿Y cómo obtengo el interés periódico del periodo 2? Es el capital inicial, C sub 0 por 1 más i, por i. Por ende, el monto en el periodo 2, que es C sub 2, va a ser el capital inicial, C sub 0 por i, como está acá, más el interés periódico, C sub 0 por 1 más i por i. C sub 0 por 1 más i por i. Sacando factor común nuevamente, ahora ¿qué se repite? Fíjense que se repite C sub 0 por 1 más i, C sub 0 por 1 más i. Puedo sacar factor común C sub 0 por 1 más i y obviamente al tener la i de vuelta acá, tengo C sub 0 por 1 más i al cuadrado. Lo que determina esto cuando uno hace un principio de inducción completa, que esto es de matemática 1, podemos generalizar la fórmula de monto e interés compuesto, que el monto de cualquier capital inicial colocado a un plazo n y a una tasa i va a venir de la fórmula capital inicial por 1 más i a la n. Esto es lo que explica cómo arribamos a esta fórmula y cómo se comportan los intereses de carácter acumulativo en el régimen de interés compuesto. ¿Por qué? Porque el interés de cada periodo pasa a formar parte del capital en el periodo siguiente y estos todos juntos generan intereses de vuelta. Entonces, para recapitular, a diferencia del régimen de interés simple, tenemos cuotas de intereses o intereses, montos de intereses constantes y rendimientos decrecientes. En el régimen de interés compuesto tenemos cuotas de intereses o montos de intereses periódicos crecientes, porque esto funciona, como ven acá, la fórmula es exponencial, porque al sumarse a los capitales va en forma creciente, hace una curva. Y tenemos un rendimiento, que es decir, la tasa, constante. ¿Sí? Entonces, deducida la fórmula del monto de interés compuesto, que dijimos que estaba acá, que viene de acá del principio, lo que nosotros vamos a tener es 4 elementos intervinientes en esta fórmula. Vamos a tener la fórmula del monto, que es esta, vamos a tener el capital inicial, vamos a tener la tasa de interés y vamos a tener el plazo. ¿Sí? Lo que tenemos acá es cómo nosotros podemos calcular el capital inicial a través de la fórmula del monto. Es decir, fíjense, si yo quiero despejar C sub 0, tengo el monto dividido el factor de capitalización. Lo paso dividiendo y acá, a través de esta fórmula, puedo tener despejado el capital inicial. Lo mismo con el plazo, lo mismo con la tasa. ¿Sí? Tengo plazo. Esto obviamente para poder bajar un exponente tenemos, fíjense, si yo paso el capital inicial dividiendo al monto, después voy a tener que bajar el n. Entonces para poder bajar el n voy a tener que aplicar logaritmos. Entonces me va a quedar que el plazo, fíjense, me va a quedar el logaritmo del monto menos el logaritmo del capital inicial. ¿Y esto por qué? Porque cuando tenemos una división, aplico logaritmos, el logaritmo de una división es lo mismo que la resta de los logaritmos. Esto es una propiedad de los logaritmos, ¿sí? Entonces esto me queda que el plazo es igual al logaritmo del monto menos el logaritmo del capital inicial dividido el logaritmo de 1 más i.
Entonces ahí me quedó bajando el exponente y acá me queda la fórmula del plazo. Y lo mismo voy a poder hacer con la tasa. Voy a poder despejar la tasa. Fíjense, si yo quiero despejar la tasa ahí, ¿qué hago? Paso el capital inicial dividiendo. Voy a aplicar raíz de n, que nosotros en matemática por lo general siempre las raíces las expresamos como el inverso de la potencia. Por eso me queda la potencia 1 sobre n. Menos 1, que paso este 1 restando para el otro lado. Y lo único que me queda es la tasa de interés. ¿Sí? Entonces tengo fórmula del monto y tengo la posibilidad de calcular cualquiera de los elementos intervinientes de la fórmula, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a desarrollar con la guía de trabajos prácticos en los ejercicios que siguen, ¿sí? Bien, yo ahora voy a terminar este video, esta presentación, y voy a arrancar directamente con los ejercicios prácticos, ¿sí?